Muy buenas noches, Daina. Muy bien, gracias. Agradecida por la invitación que me han hecho al simposio. Las gracias a usted por estar aquí con nosotros y darse un tiempo para compartir sus conocimientos. La doctora Lina María Suárez Guzmán es ingeniera agroindustrial de profesión, asimismo es magíster en ciencias e ingeniería de los alimentos, doctora en biotecnología. En relación a su experiencia laboral, podemos mencionar de que fue coordinadora de la maestría, o mejor dicho, es coordinadora de la maestría en desarrollo agroindustrial desde el año 2015 hasta la actualidad, UTP Colombia. Asimismo, coordinadora de la especialización en procesos industriales agroalimentarios, también en la UTP Colombia, docente transitoria de la Universidad Tecnológica de Pereira, desde el 2016 hasta la actualidad, y directora ejecutiva de la Fundación Nutra Bonus, desde el 2019 hasta el 2015. Mencionamos también de que es una investigadora reconocida y docente universitaria de la Universidad del Valle en Cali y Palmira desde el 2013 al 2014 en Colombia. Doctora Lina María, la invito a que pueda usted compartir su pantalla y pueda dar inicio con su ponencia, y al final de su ponencia los participantes ya van a hacer sus preguntas durante su ponencia y al final vamos a absolver las dudas. Puede compartir su Perfecto. pantalla. Sí. Muchísimas gracias. Voy a compartir entonces la pantalla. Por favor, me confirman si la pueden ver. En este momento sí se puede visualizar, ya podemos visualizar la diapositiva. Ok. Em, yo he tenido fallas el día de hoy en la tarde de pronto con el internet, entonces por favor si algo sucede o se deja de proyectar o de pronto pierden mi voz o conexión, pues te agradecería que de pronto me comentaras para retomar. Y voy, mientras la ponencia, a apagar la cámara para no tener interferencia con pues la ponencia que voy a realizar. Bien. Entonces, permíteme un segundo. Bueno. Bueno, de nuevo doy las gracias por haberme invitado al primer simposio internacional de ingeniería en industrias alimentarias. Me conecté hace un momento y pues quiero felicitarlos por esa infraestructura que tienen en la universidad, que pues uno puede aprovechar para hacer investigación y poder impactar el sector alimentario en el que ustedes intervienen. Entonces, muy grata de ver todos esos equipos y todos los laboratorios con los que cuenta. Como presentaron en la introducción, pues yo soy de Colombia, pertenezco a la Universidad Tecnológica de Pereira. Pereira realmente queda como en la zona cafetera de Colombia. Es muy reconocida esta región por su café. Tenemos el paisaje cultural cafetero, pues, pero también intervenimos en diferentes cadenas productivas y de ahí pues ha nacido la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria que tenemos en la universidad. Realmente la facultad es una facultad nueva. Nosotros comenzamos en el 2016, pero realmente se dio por la necesidad que tenía la región de poder impactar las cadenas agroindustriales. Nosotros actualmente, pues no es excluyente, pero trabajamos con las cadenas productivas de cacao, aguacate, porcícola, hortalizas, mora y básicamente pues café también porque es nuestra intervención más grande y entonces ahora que les cuente cómo es la facultad pues también verán unos programas ahí interesantes sobre agronegocios del café. El día de hoy, pues yo les vengo a traer experiencias de enseñanza virtual en la maestría en desarrollo agroindustrial de la Universidad Tecnológica de Pereira. La maestría realmente fue el primer programa de la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria, que como les comentaba al inicio, pues se dio básicamente por esa necesidad que había en la región de empezar a intervenir todas estas cadenas productivas. Digamos que había la capacidad de algunas profesiones que estaban interviniendo en ella en los diferentes eslabones, pero básicamente no teníamos una formación que pudiera liderar estos procesos. Y de ahí nació realmente la maestría en desarrollo agroindustrial.
La Universidad Tecnológica sí lleva 60 años de fundada. Nosotros este año cumplimos estos 60 años y fuimos acreditados de alta calidad por 10 años también este año, o sea que nuestros 60 vinieron con grandes triunfos. Entonces voy a comenzar. Quisiera darles primero como un contexto de la facultad, de los programas que tenemos para irnos entrando pues como en el programa en desarrollo agroindustrial y posteriormente pues contar esas experiencias de la enseñanza virtual que yo aquí en esta ponencia realmente las he denominado oportunidades, experiencias y oportunidades, porque si bien digamos ha sido un año muy, bueno, 15 meses realmente muy difícil para el mundo, pues también trajo consigo esas ventajas que pudimos aprovechar y que pues es lo que les traigo a comentar el día de hoy en pro del crecimiento de la facultad y del programa y que espero pues de pronto en algún momento, si quieren más detalle de algunas, pues podemos mirar de forma particular y después también revisar la forma de alinearnos en las diferentes eh, programas que nosotros tenemos. Entonces, hablando un poquito de la facultad, pues realmente nosotros tenemos los siguientes programas, que es 2 tecnologías, 2 ingenierías y ahora 2 maestrías. Como les comentaba, comenzamos con una, que era la maestría en desarrollo agroindustrial, pero ahora también como nosotros somos una región cafetera, pues realmente también estamos ya a puertas de abrir la maestría en agronegocios del café. Nosotros dentro de nuestros programas de pregrado, pues tenemos la tecnología en producción hortícola. La tecnología en producción hortícola también se dio de la necesidad porque nosotros, a pesar de que somos una región agrícola, miren que a nosotros nos traían de otras regiones de Colombia y de países aledaños el 80% de las hortalizas. Entonces, en un tiempo fuimos productores de hortalizas, fuimos perdiendo esa vocación y entonces con este programa lo que quisimos fue recuperar esa vocación hortícola de la región. Posteriormente tenemos la tecnología en producción forestal, que está muy alineada a la ingeniería en procesos sostenibles de las maderas, que es esta tercera, esta cuarta que tenemos aquí. Esta también nosotros, a pesar de que somos una región cafetera, nosotros nuestras grandes áreas de extensión también las tenemos en producción forestal. Nosotros tenemos más o menos, incluso en el campus de la universidad, nuestro 56% del campus es reserva y ahí pues tenemos también una oferta forestal bastante interesante. Y entonces ahí estaríamos alineando lo que es la producción como tal forestal y el mantenimiento de ellos y ya también la transformación de todos estos productos maderables con la ingeniería en procesos sostenibles de las maderas. Pero ustedes dirán de pronto, bueno, pero ¿por qué de las maderas? Porque realmente, pues no es para ninguno de nosotros desconocido que hay una explotación ilegal de estas maderas en nuestros países. Entonces, aquí con la ingeniería lo que queremos hacer es que realmente se puede hacer esa sostenibilidad de la producción maderera. Entonces, eso es lo que nosotros promovemos. Y finalmente, pues tenemos nuestra ingeniería en procesos agroindustriales, que es una intervención a nivel de cadena, muy enfocada en procesos para poder intervenir como les dije, no solo las cadenas que hablé inicialmente, pues sino las cadenas que son 37 cadenas que nosotros tenemos a nivel Colombia. Entonces la idea es poder realizar todos esos procesos de agregación de valor a estas cadenas productivas. Finalmente, pues tenemos la maestría en agronegocios del café, que es el programa más reciente que nosotros tenemos. Este programa es muy interesante porque se hizo entre las 3 universidades públicas de la región. Nosotros estamos, a pesar de que somos cafeteros, tenemos 3 regiones ahí muy unidas eh, en función de la producción. En ese sentido, pues se hizo el convenio con las 3 universidades, una maestría que también van a intervenir universidades como la Universidad de Texas y universidades italianas que nos van a apoyar en esta formación de agronegocios del café. Y la maestría en desarrollo agroindustrial, que nosotros en Colombia manejamos los programas por cohortes, o sea, van entrando grupos de forma anual y aquí
pues ya vamos en la quinta cohorte de la maestría en desarrollo agroindustrial, pues lo que nos ha permitido una experiencia y una permanencia en la región y en el sector. Cuando nosotros hablamos pues de nuestros programas, nosotros vamos alineados a diferentes líneas de investigación y me parece importante mencionarlas porque muchas de las cosas que hemos realizado en esta intervención en tiempos de pandemia ha sido enfocada hacia estas líneas y nos ha permitido avanzar en ellas. Nosotros tenemos 5 líneas de investigación por un grupo, tenemos un solo grupo con 5 líneas, se llama el grupo en desarrollo agroindustrial y ahí hacemos intervención a las cadenas productivas desde el aprovechamiento o el desarrollo de proveedurías, que es, puede empezar como por la tercera línea que tenemos aquí en nuestra pantalla, pero quizás una de las más importantes, porque si ustedes de pronto han visto también la cadena alimentaria, cuando nosotros estamos desarrollando estas proveedurías y desarrollando materias primas para la industria, bien sea alimentaria o no alimentaria, pero resulta que nos encontramos a veces con grandes obstáculos que son la cantidad y la calidad de esas materias primas. Sí, a veces incluso nos ha pasado, en el caso Colombia, que hacen grandes ferias y nosotros vamos a las ferias con unos productos muy buenos, pero resulta que cuando nos dicen, no, tráiganos 3 contenedores, 5 contenedores, pues realmente la forma en que estamos organizados a veces nos limita un poco poder llegar a estos espacios internacionales. Entonces, cuando nosotros hablamos de desarrollo de proveedurías, es poder organizar esas proveedurías con suficiente cantidad y calidad para llegar a la transformación y estas empresas transformadoras que con todos nuestros productos. Tenemos también la caracterización de materias primas agroindustriales y su aprovechamiento integral. Cuando hablamos de las materias primas, aquí estamos hablando de materias primas vegetales y pecuarias. Y cuando hablamos del aprovechamiento integral, estamos enfocados también en esos residuos, aunque nosotros ya en el sector no los llamamos residuos, sino que los llamamos coproductos, porque son, si bien son productos que no se generan de un proceso primario, sí vienen y se pueden aprovechar con otros procesos y con otros encadenamientos y darles ese valor agregado. Un ejemplo de ello, incluso que estaba viendo los procesos de extrusión en los videos que ustedes estaban mostrando, pues realmente los finos de los que hablaba la profesora, esos se pueden caracterizar y se pueden para aprovechar para otras industrias, por ejemplo, la alimentaria en forma de fibras, en forma de suplementos alimentarios que se están usando actualmente. Entonces, cuando hablamos de ese aprovechamiento integral, estamos hablando de poder darle ese valor agregado a esos coproductos que antiguamente llamábamos residuos y que pues realmente ya en la industria no son residuos, sino que incluso pueden ser un poco más rentables que el producto principal. Y entonces empieza a formar un clúster de productos que pueden ofrecer las diferentes industrias. Después tenemos el desarrollo de productos y procesos agroindustriales, alimentarios y no alimentarios. Como están viendo el enfoque y lo que yo les estoy describiendo, pues tenemos esas 2 líneas. Entonces, por ejemplo, en los procesos no alimentarios vamos muy hacia la biorefinería y poder aprovechar como todos los subproductos de las diferentes líneas. Y tenemos 2 líneas que pues nos van muy alineadas, una hacia a los agronegocios, pues de poder potenciar todo lo que nosotros producimos y a lo que le agregamos valor, y el otro, sistemas de producción agrícola, muy enfocado pues en el programa que nosotros tenemos de tecnología en producción hortícola, para poder pues como tener unos cultivos que sean aprovechables y que estén bajo una producción incluso sostenible y con nuevas tecnologías. Pues ya entrándonos un poquito pues en la maestría en desarrollo agroindustrial y esas experiencias que hemos tenido durante este tiempo, entonces voy a hablarles también un poquito de ese contexto que tenemos donde la maestría. ¿Por qué es importante?
porque nosotros, a pesar de que somos una facultad nueva, estamos empezando a tener en la universidad unos cambios. Estos cambios se han dado por una legislación que nosotros tenemos en Colombia y alineándonos pues a todas las apuestas internacionales para incluso tener programas de doble titulación, y entonces eso nos ha obligado a migrar hacia todo lo que es resultados de aprendizaje y organizar nuestros currículos. Entonces nosotros recibimos nuestro registro calificado en el 2015 y en ese momento empezamos a funcionar con nuestro programa. Miren que por eso les decía que era el primer programa en esta área que se abría en la universidad, porque la facultad no se fundó sino hasta el 2017, que yo les decía que éramos muy nuevos, pero realmente pues ya hemos empezado a tener un impacto importante en la región. Aquí viene algo importante que nosotros realizamos junto con el Ministerio de Educación de Colombia en el 2018, que se llamó el diagnóstico agroindustrial y el estudio de prospectiva. Estos dos nos dieron una visión de cadena de la región en las 7 cadenas que yo les mencionaba al inicio: cacao, aguacate, mora, hortalizas, em, porcícola y forestales. Y entonces eso nos empezó a dar como todas esas apuestas, nos dio como el panorama que teníamos actualmente. Y con el estudio de prospectiva en esas 7 cadenas nos dio esas apuestas que nosotros podíamos tener al 2032, porque nosotros en la región lo que tenemos hicimos, bueno, antes la gobernación y los estamentos estatales tenían una visión a 2032. Entonces nosotros con la prospectiva en esas cadenas agroindustriales lo que hicimos es, bueno, si nosotros tenemos una visión de región a 2032, ¿cómo están estas cadenas o qué podemos ir haciendo desde el día de hoy para alcanzar las apuestas que se dan a nivel mundial eh, en estas cadenas al 2032? Entonces ahí surgieron unas apuestas interesantes en todas estas cadenas, sobre todo, por ejemplo, nanotecnología, que en la industria alimentaria cada vez nace más, en la industria de empaques cada vez se mueve más la parte de nanotecnología, también toda esta parte de biotecnología y de de industrias 4.0. Entonces allí empezamos también a alinear no solo la maestría, sino que empezamos a alinear todos los programas de la facultad hacia esos resultados que nos dio la prospectiva, y seguimos trabajando en ello. Esto nos ha permitido también involucrar en nuestros currículos las apuestas y preparar a nuestros futuros estudiantes para poder responder a esos retos que se vienen dando. Y finalmente, en el 2020, nosotros nos creamos, o bueno, la universidad creó una dependencia que se llamó la EPSEA. La EPSEA es una entidad que presta servicios, pero estos son servicios de extensión. Estos servicios de extensión nos permiten a la universidad y a la facultad tener una intervención directa en las asociaciones de productores y en las empresas productoras alimentarias y no alimentarias para pues poder consolidarnos y hacer un clúster entre la universidad y las investigaciones que hacemos en la universidad y lo que están desarrollando las empresas actualmente. Entonces, aquí ha sido unos retos interesantes y realmente, como les dije al inicio, pues nosotros estamos, yo lo llamé la conferencia y lo van a ver ahora, oportunidades, porque de acuerdo a toda esta trayectoria que teníamos y a lo que se nos vino con todo este contexto, pues pudimos empezar a encadenar ciertas acciones hacia todos estos propósitos que yo les estoy contando en este momento. Entonces, lo primero que hicimos, como les comentaba, nos tocó hacer como una reforma curricular al programa, y entonces lo que hicimos fue hacer, aquí lo tenemos al lado izquierdo en la pantalla, como esos ciclos de formación. Entonces nosotros partimos que los estudiantes que nos llegan, como es una formación posgraduada, pues nos llegan con unas habilidades profesionales ya adquiridas dentro de su pregrado. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en los posgrados es empezar a potencializar esas habilidades que ya tienen y empezarlos a incluir en los diferentes ciclos que nosotros tenemos en la maestría.
Allí, pues nuestra maestría es muy amplia. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver aquí en estas líneas de profundización que tenemos. Tenemos una línea de profundización técnico-científica y una línea de profundización socio-administrativa. Entonces, por eso es que tenemos unos perfiles muy amplios para que ellos puedan entrar en cualquiera de estas líneas. Entonces, poder adquirir esas habilidades en torno a la agroindustria y las cadenas productivas que puedan responder al sector. Entonces, tenemos estos profesionales en este primer ciclo de formación, que son estos 2 primeros semestres que ustedes ven aquí en la gráfica de la derecha. Voy a poner el pointer. De aquí a la derecha, que son pues básicamente pues que es agroindustria, el entorno, parte de desarrollo rural y desarrollo sustentable, y esto nos va a dar este ciclo de formación básica. Cuando ya llegamos aquí al tercer semestre, porque la maestría es de 4 semestres, 60 créditos, vamos a entrar a un ciclo de formación que se denomina profundización en las 2 líneas anteriormente explicadas. La técnico-científica, pues el objetivo es dar valor agregado a esas cadenas productivas, entonces estamos enfocados mucho en los procesos, en la agregación de en la formulación de procesos, en diseño de productos, en diseño de equipos, y en la socioadministrativa se está muy enfocado hacia los modelos de agronegocio. Normalmente nuestros estudiantes incluso pues hacen sus trabajos en conjunto para tener una perspectiva más amplia. Y de forma transversal, que es lo que ven aquí a los lados, pues está ya eh, lo que nos dicta el proyecto de la universidad en educación, que es la parte de formación integral, pensamiento crítico e innovación. Esto es vital porque en toda la universidad se da este lineamiento. Digamos que por eso es transversal. Y ya nosotros dentro del programa pues tenemos ese contexto, esa responsabilidad social económica y ambiental, o sea que estamos alineados hacia la sostenibilidad y la sustentabilidad de los diferentes procesos. Mm, ay, perdón, no me quiso cambiar. Perdón, qué pena. Bueno, entonces, ¿qué nos llevó a todo esto? Pues nosotros tenemos un contexto, ¿cierto? Donde empezamos a buscar esas apuestas, y dentro de esas apuestas nosotros teníamos esas agendas 2030 y los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, revisando todo eso, pues nosotros podíamos apostarles a indicadores muy puntuales, como por ejemplo, indicadores de pobreza, de salud, de educación, de igualdad de género, trabajo, infraestructura, cambio climático y justicia. Cuando nosotros empezamos a ver todos estos objetivos y a revisar la Agenda 2030, entonces en Colombia hay unas apuestas muy interesantes que son las que ustedes están viendo aquí dentro de la agenda ya puntual que se hizo a nivel país. Pues unas las tenemos, ya se debieron haber cumplido, 2015, pues unas no se cumplieron tal cual, pero tenemos todavía unas apuestas a 2030, que son las que nosotros definimos dentro de la maestría que íbamos a revisar, que íbamos a apostarle. Entonces aquí está ¿quién? Bioeconomía, biorefinería, industrias 4.0 y agronegocios. Entonces, dentro de todo ese contexto que nosotros analizamos y que empezamos a cambiar ese currículo que teníamos para tener una visión internacional, entonces estas son las líneas que definimos para el programa. Y con esas oportunidades que se nos dieron, pues nosotros ya estamos logrando incluso entrar dentro de estas líneas con nuestros estudiantes. En ese sentido, aquí pongo el pointer, no quiere. Listo, en ese sentido, pues no debemos olvidar que nosotros trabajamos en encadenamiento productivo, donde nosotros vamos a tener, aquí tenemos los eslabones generales de una cadena productiva, pero entonces estaríamos hablando de el valor agregado desde la producción, que entonces la industria 4.0 le apuesta mucho a este primer eslabón de la cadena. Sin olvidar pues el de proveedurías, porque como les dije al inicio, pues incluso nuestro grupo de investigación trabaja en ese desarrollo de proveedurías.
Tenemos el segundo eslabón, que es la transformación y la comercialización, y finalmente pues poder llegar al consumidor final. ¿Cómo lo estamos haciendo en el programa? Entonces nosotros estamos desarrollando capacidades asociativas y asistencia técnica. La asistencia técnica con la EPSEA, que fue lo que se formó en la universidad, y con todas las experiencias que estamos teniendo en los cursos de desarrollo rural y desarrollo sustentable, pues empezamos a intervenir esas cadenas productivas desde su organización para que ellos puedan tener una organización sólida que les permita mantenerse en el tiempo. Finalmente, también hacemos un acompañamiento y articulación y orientación en los procesos desde la post cosecha hasta el agronegocio, ¿cierto? Hasta poder revisar ese modelo de negocio, pasando pues por esa agregación de valor, incluso diseño de plantas. Hemos tenido unas intervenciones muy interesantes, incluso desde la maestría, que se dieron un poquitico antes de esta pandemia y durante la pandemia, y es, por ejemplo, haber trabajado con mujeres, esposas de mineros, en una región aquí en Risaralda, para que pudieran formalizar y tener su propia planta de plátano, enmarcados pues en unas alternativas de negocio frente a la minería. Y también cuando ya hablamos de los dos últimos eslabones, pues entonces trabajamos mucho lo que es el requerimiento del producto final, el diseño del producto, esta parte que es importantísima y que yo creo que ustedes la trabajan mucho en la parte de industrias alimentarias, que es la trazabilidad, y pues un core que tenemos aquí en la universidad, que son esas capacitaciones que podemos llegar a impartir a los diferentes productores, tanto empresas como agricultores. Finalmente, pues mostrarles aquí nuestro propósito de formación. Aquí les puse algunas fotos de algunas de las actividades que hemos realizado. Esto fue antes de la pandemia. Entonces, pues para que vean que nosotros hacíamos salidas, aquí esto fue antes de tener incluso el programa de agronegocios del café. Tenemos una región del Cauca donde hay un centro tecnológico muy importante que se llama Tecnicafé, en convenio con una empresa española, y entonces pues ahí abordamos, como lo vimos en la diapositiva anterior, desde la producción hasta la comercialización, y entonces aquí están haciendo una prueba de barismo. Y aquí otras actividades que realizábamos en una de las asignaturas. Aquí se hizo una ponencia de agronegocios exitosos. Entonces, los mismos estudiantes organizaban estas ponencias para socializarlas, traían sus propios invitados y analizaban esos agronegocios y cómo esos agronegocios habían surgido y se habían mantenido y bajo qué estándares pues habían trabajado. Entonces, finalmente, pues cumplimos con nuestro propósito de formación, que es dinamizar este sector agroindustrial hacia la agregación de valor en dos líneas que ya les había comentado, técnico-científicas y socioadministrativas, siempre hacia las actividades organizacionales, rurales, empresariales, industriales, involucrando la investigación y la innovación. Entonces, aquí junto con café estamos trabajando muy alineados también para perfilar cacao, y aprovechando también incluso los subproductos de aguacate, porque incluso empresas peruanas han entrado ya a Colombia para la producción de aguacate. Entonces, aquí cada vez nosotros pues somos países hermanos y cada vez nos unimos en este tipo de producciones, y la región donde pues les traigo todas estas experiencias, pues ya se está convirtiendo en un potencial de, no sé por qué me están apareciendo estas líneas, bueno, en un potencial de en un potencial exportador de aguacate Hass. No recuerdo cómo lo llaman ustedes en Perú, yo sé que tiene otro nombre, pero pues tenemos empresas, dos empresas muy importantes peruanas que están interviniendo en nuestro sector. Por eso también para nosotros esa cadena productiva es clave. Doctora Muy bien, María, entrándonos.
Señora. Doctora María, disculpe que la interrumpa. Si estas líneas son a veces un inconveniente, le pido que deje de compartir por un momento y luego vuelva a hacerlo para que esas líneas puedan desaparecer. Ah, bueno, no, tranquila, no me estorban, sino que me estaban apareciendo. Sí, para que puedan desaparecer, puede dejar de compartir y comparte una vez más. Y a veces realmente molesta a veces esas líneas porque no son de su diapositiva. Sí. Ah, ok, perfecto. Gracias, listo, sí. Bueno, entonces, teniendo todo este contexto de lo que nosotros estábamos haciendo, de toda la renovación curricular que hicimos, de hecho, la terminamos nosotros empezamos esta alineación curricular y nos tocó terminarla en pandemia, entonces también fue como esa oportunidad para poder alinear todos los aspectos del programa. Entonces, voy a empezar a describirles todas esas experiencias y oportunidades que tuvimos desde lo macro hasta lo micro, porque la universidad aquí hizo también unas apuestas muy interesantes, entre estas, la primera que les traigo, que se denomina imparciales. Y esta apuesta que hizo la universidad se llama así porque es una propuesta de apoyo y asesoramiento a los profesores. Entonces, por eso incluso aquí tenemos, yo le colaboro, profe, fue una apuesta desde la Vicerrectoría de Académica donde pues su lema fue la educación no para, porque yo creo que a ustedes también les tocó, o sea, de un día para otro nosotros ya nos vimos involucrados en empezar a hacer nuestras clases en línea, unos profesores pues tenían el conocimiento, otros no, entonces en poco tiempo se desarrolló esta estrategia y entonces empezó a generar esos nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje mediados por las TICs, ¿sí? Y se denominó, como les dije, imparciales. Entonces aquí básicamente empezaba desde lo más elemental que era, por ejemplo, cómo podía darse una clase virtual, desde empezar a socializarle a uno las plataformas, cómo podía hacer la videoconferencia y ya después centrarnos también cómo podíamos manejar el microcurrículo que le pudiera llegar realmente a los estudiantes, ¿cierto? Entonces, nos permitía poder interactuar con otros docentes, incluso pues poder retroalimentar a partir de las experiencias de otros docentes y ya también nos ha permitido empezar a hacer investigación, seguimiento y evaluación de nuestras propias clases virtuales. Si bien en la universidad ya se contaban con diferentes plataformas, pues eran una opción. Ya después de todo esto se convirtieron casi en una obligación en la educación. Entonces, esta fue la primera estrategia que se implementó a nivel universidad y que pues en la particularidad de cada programa empezamos a aprovecharla para poder impartir nuestras clases. La segunda oportunidad, experiencia, que fue una oportunidad y esta me pareció fabulosa también a nivel de universidad y fue lo que se denominó Coursera for Campus. Sí, Coursera es una plataforma muy grande donde está una comunidad universitaria, donde pues básicamente se tienen 3.800 cursos, 400 especializaciones y la universidad entró dentro de esta comunidad. Los beneficiarios podían acceder incluso pues a continuar estudios en universidades, en diferentes universidades que están alineadas a este campus. Eh, muy reconocidas, incluso empresas que también impartían. Google, por ejemplo, es una de las que está en este campus de Coursera, que empezaban a impartir cursos y capacitaciones. En particular en la maestría, pues básicamente nosotros lo alineamos a lo que era la flexibilidad del currículo y en esa flexibilidad del currículo, pues los estudiantes pudieron aprovechar entre estas 400 especializaciones que se tenían, bien sea para la línea técnico-científica o para la línea socioadministrativa. Escogíamos las especializaciones, pues que eran también las que cumplían los requisitos en horas y en créditos que les permitía pues validar y homologar con las materias que nosotros tuviéramos en el programa. Entonces, allí pudimos articular
Y ahí había una gran oportunidad porque los estudiantes también empezaron a interactuar con otros estudiantes extranjeros y pudieron ver también cómo es el pensamiento y cómo son las experiencias en otras universidades. Mi tercera experiencia, básicamente ya nos vamos entrando en la facultad y entonces nosotros empezamos a hacer lo que se denominaron unos Facebook Live. Pero estos Facebook Live muy encaminados hacia conversatorios. Duraban más o menos una hora y media, que servían para dos propósitos. El primero, pues para que la comunidad en realidad se enterara de diferentes temáticas que se estaban dando en torno a la agroindustria. Se invitaron diferentes expertos, unos internos, otros externos. Y lo otro que nos sirvió también fue para que estos conversatorios quedaron grabados. Si ustedes también quieren tener acceso a ellos, aquí están en nuestra página de Facebook. Y entonces también empezaron a hacer apoyo a los diferentes módulos, ¿cierto? Entonces uno podía hacer con base en ese conversatorio diferentes actividades en las clases que pudieran involucrar estas experiencias que se habían tenido por diferentes eh, profesores o diferentes empresas, porque también invitamos empresas, y entonces se enriquecía el diálogo y la construcción en los diferentes módulos de la maestría y se conocían diferentes experiencias que en muchos casos, pues con un solo profesor no podíamos tener y entonces se ampliaba esos conversatorios y esas temáticas que podíamos abordar. Aquí hubo uno muy interesante que nosotros hicimos en agroindustria, que era la era del Big Data. Si bien ustedes vieron que nosotros teníamos unos enfoques de bioeconomía, industrias 4.0, biotecnología, pero realmente también si todo esto no se da, estos son datos. ¿Cierto? Y todos estos datos tenemos que aprender a manejarlos y entonces con estos conversatorios empezamos a tener ese acercamiento de cómo manejar esa data que podíamos tener y poder hacer uso de ella para la toma de decisiones. Estos son unos ejemplos de algunos conversatorios que nosotros tuvimos, pero tuvimos más de 13 conversatorios a nivel pues de facultad. Incluso hubo unos muy interesantes de diferentes temáticas, incluso hasta de cómo construir tu marca personal, ¿cierto? Para empezar a venderse, porque pues de todas maneras nosotros estábamos hablando con profesionales y entonces podían aprovechar también esas herramientas. Entonces, eso nos dio una gran oportunidad en la facultad. Lo otro, y lo que les hablaba con anterioridad en el primer punto, con Coursera, pues también aquí hicimos otra intervención de la flexibilidad del currículo. Y en esta flexibilidad del currículo, lo que fue es que nosotros tenemos cursos cortos o cursos de verano y entonces esos cursos lo que hicimos fue incorporarlos a nuestro currículo. Entonces, por ejemplo, este curso teórico práctico de cerveza artesanal lo pudimos incluir entre nuestras electivas técnico-científicas y, por ejemplo, este curso de Summer School de Climate Change and Policy lo pudimos involucrar en nuestra línea técnico-científica. Entonces, incluso aquí hay invitados internacionales en ambos. En este de Diseña tu cerveza, realmente la gente podía hacer su cerveza o los estudiantes pueden hacer su cerveza en casa porque estuvo diseñado incluso para poderles enviar a los estudiantes el kit cervecero y empezar a hacer la cerveza y después en línea incluso catar esa cerveza, darle la calificación y hacer la degustación. Entonces han sido unas experiencias en cerveza artesanal. Llevamos nuestra tercera edición y la incorporamos este año como una de las selectivas en la maestría. Y este de Climate Change fue una alianza que se hizo internacional donde participó la UTP, tres universidades más de Colombia en colaboración con la Universidad de Múnich en Alemania.
¿cierto? Entonces, incluso fue muy interesante porque esto fue financiado por la Escuela de Educación e Investigación en Alemania y por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Entonces aquí era totalmente en inglés. Los estudiantes también pudieron conversar con sus pares estudiantes en Alemania y entonces acaba de terminar, miren, el 18 de junio. Y ahí pues ellos incluso tenían que hacer un trabajo en conjunto, se habló todo lo que era el cambio climático desde el ámbito de la microeconomía y pues cómo podíamos impactar y mejorar las acciones que nosotros teníamos a nivel de cadena productiva que pudiera mitigar todos estos cambios de cambio climático y cómo las políticas también influían en las decisiones que se toman a nivel económico frente a este aspecto. Entonces aquí fue muy interesante. Nosotros lo que hacíamos era siempre tener en cuenta que tuviera los créditos y las horas y pudimos darle esa flexibilidad al currículo. Nuestra tercera experiencia va un poco más allá hacia los laboratorios, pues como vimos básicamente en este último año, pues estuvimos encerrados, no pudimos tener las prácticas, entonces lo que hizo la universidad fue empezar a adquirir herramientas virtuales que pudieran ayudar en esa parte práctica. A nivel del programa y a nivel de la facultad, lo que se hizo fue adquirir esta plataforma que se llama Virtual Plant, que aquí también tienen, pues si desean tener más información, pues la página web, donde tiene diferentes módulos. Entonces aquí se podían hacer desde simulaciones como visitas interactivas e incluso podíamos armar prácticas donde el docente iba ingresando pues los datos del proceso que iban a intervenir y entonces el estudiante entraba, hacía su práctica, hacía los cálculos, le arrojaba directamente cómo iba a ser manejado el proceso y pues tenía sus resultados de forma inmediata en una simulación. Aquí les traigo un ejemplo pues también de cómo, como nosotros en nuestro currículo tenemos logística, entonces cómo podíamos hacer esas simulaciones de la logística en el ámbito pues virtual. Era muy enfocado este Virtual Plan, pues lo adquirimos realmente porque es un complejo agroindustrial y entonces tenemos todos estos enfoques, lácteos, cárnicos, fruver, panificación, bebidas, pescados concentrados y entonces ahí pues se formaba una complejidad de procesos que los muchachos podían interactuar directamente pues ahí en el programa. Aquí hay una ventaja porque pues este Virtual Plan de hecho fue creado por colombianos, entonces pues también estábamos apoyando como lo nacional y realmente han avanzado mucho, ellos llevan años en el mercado, pero han avanzado mucho en toda esta simulación de procesos. Entonces aquí pues les traigo como una imagen de lo que nosotros podríamos ver, pues yo lo corté del virtual plan que nosotros tenemos y entonces aquí les muestra tanto aquí en forma general y si entramos a algunas de esas fábricas pues ya nos muestra realmente cómo es el proceso, el diagrama de flujo y después incluso uno puede entrar a cada uno de este proceso y empezar a hacer los cálculos internos dentro de esos procesos. Pues se puede tomar o toda la planta o se puede tomar un solo proceso, dependiendo también pues del paquete que se tenga de Virtual Plan. Pero entonces también fue una oportunidad, ya que no podíamos salir, pero cumplíamos con poder brindarle a sus estudiantes esa experiencia dentro de las empresas mediante las diferentes simulaciones que podíamos tener. Aquí viene algo otro, o como ya lo llamo yo, el manejo de las clases. Es algo muy sencillo. No sé si alguno ha escuchado esta metodología Pomodoro. Es una metodología muy sencilla, muy antigua. Es una técnica realmente de estudio, pero que en clases muy largas, porque las clases de maestría en Colombia, no sé si en Perú es lo mismo, nosotros lo damos los viernes en la noche y los sábados, ¿cierto? Entonces eran los viernes de 6 a 10 de la noche y los sábados de 8 a 4 de la tarde. Pues que cuando uno está de forma presencial, pues uno se toma los breaks, descansa, pero pues ya saben, ya todos hemos tenido como en la experiencia de trabajar en casa,
que eso va pasando uno horas y horas tras la pantalla. Entonces, esta estrategia tan sencillita, realmente esto es de esta página web que yo les traigo aquí, lo implementaron muchos profesores y es realmente llevando esa técnica de estudio Pomodoro a las clases, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice esta técnica? Que uno se debe concentrar en unas tareas específicas para llegar a lograr ese fin de esas tareas. Entonces, ¿qué se hacían en las clases? Si ustedes notan aquí en la página web, él tiene aquí para poder ingresar el tiempo. Entonces, por ejemplo, se trabaja casi 3 tiempos, ¿cierto? Un tiempo muy concentrado en una actividad, se hace un corto break, después se trabaja otro tiempo muy concentrado en esa actividad y después se da un break un poco más largo, ¿cierto? Eso que permite que los estudiantes se puedan enfocar en las tareas que nosotros estamos, porque si ustedes van viendo en las metodologías de estudio, pues realmente uno pues, siempre puede lograr la concentración de cierto en una clase durante los 25 primeros minutos y después se enchufa y se empieza a desenchufar de toda la teoría que se puede estar dando. Entonces, lo que permiten estos cortos breaks es como empezar a romper ese ciclo y lograr la atención en unas tareas específicas que se van dando a las clases. ¿Esto qué nos permitió? Pues la página web realmente le cuenta a uno el tiempo y va sonando las alarmas, ¿cierto? Entonces el estudiante sabe cuándo debe hacer una tarea, cuándo puede tomarse el break y cuándo volvemos a hacer la tarea. ¿Qué nos permitió, por ejemplo, en maestría? Pues nos permitió empezar a trabajar unos aspectos muy analíticos, entonces trabajamos, por ejemplo, ensayos o trabajábamos argumentación y entonces poníamos unas actividades enfocadas en ello, sobre todo las actividades en grupo. Entonces, por ejemplo, por 25 minutos los grupos se concentraban en esa actividad, incluso se unían a un Meet y entonces empezaban a trabajar en ello. Teníamos el tiempo corto y después volvíamos a la socialización de esas actividades y después teníamos un break un poco más largo y se cambiaba de actividad. Entonces, eso permitió ese dinamismo en las clases y es una técnica que me pareció importante o interesante poder traer aquí. En el mismo manejo de las clases, nosotros con la universidad tenemos un Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico, que es la experiencia 7 que les vengo a traer. Y en este Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico empezó a darse una estrategia que se llamaba Investiga, Desarrolla e Innova. Con esta estrategia de investiga, desarrolla e innova, lo que nos permitió con nuestros estudiantes es empezar a construir el trabajo de grado, que tanto en pregrado como en posgrado es una actividad que es requisito para graduarse y a veces cuesta mucho encontrar un problema para empezar a generar esa solución a través de nuestros proyectos de grado. Entonces lo que hicimos fue unirnos con este Centro de Desarrollo Tecnológico que pues está en la universidad y empezamos a hacer una serie de actividades donde involucramos esta plataforma que se llama mural.co y aquí también empezamos a interactuar con los estudiantes. Entonces esta plataforma nos empezaba a definir y a que los estudiantes pudieran participar, se unían así como empezaron a rayar mi pantalla hace poco. Realmente aquí también empezaban los estudiantes, uno les daba acceso a este mural y entonces empezamos a hacer una lluvia de ideas, ¿cierto? Esto fue ya, esto se repitió este año también y entonces empezaban a alinear y entonces todos podían participar, ¿cierto? Como a veces la participación de manera virtual es un poco más difícil, entonces este muro nos permitió eso. Muy enfocado en todas estas clases de seminario que nosotros empezamos a dar para encaminar el trabajo de grado. Entonces miren que íbamos de lo macro a lo micro, pues primero lluvia de ideas, después ya teníamos unos enfoques definidos, pues incluso perdón, definidos dentro de la propia maestría, que como les venía comentando, no me deja. Venía comentando pues Industrias 4.0, productos de valor agregado, modelos de negocio, donde nosotros pues ahí planteábamos las líneas que estábamos trabajando y entonces dentro de toda esta lluvia de ideas empezaban a alinear todas las ideas que tenían en cada uno de estas grandes apuestas.
Y finalmente, pues nos podíamos llegar a la construcción, que es, este es el ejemplo que les traigo, de unos campos de interés que se tenían desde la maestría, unas líneas temáticas a abordar, cuál era la tendencia en esas líneas temáticas y cuáles eran los retos que íbamos a tener dentro de esas líneas. Y a partir de esto, pues ya los estudiantes podían empezar a revisar, bueno, cuáles son las temáticas de mi línea, cuáles son las temáticas que me interesan y podría empezar a abordar. Muchas de estas temáticas ya estaban abordadas o estaban con proyectos en el Centro de Innovación y Desarrollo, entonces los estudiantes podían empezar a alinearse a los proyectos, que estos proyectos se fueran haciendo realidad, porque la estrategia Investiga, Desarrolla, Innova va muy enfocada a estudiantes de posgrado para ayudarles en su desarrollo de modelo de negocio, hacer vigilancia tecnológica frente a un tema, trabajar los temas de propiedad intelectual, y entonces les hacía también un acompañamiento dentro de estas temáticas y proyectos que ellos pudieran tener. O sea que muchos de esos proyectos no se iban a quedar en las estanterías, sino que también podían ser una realidad a nivel de mercado. Dentro de esa misma línea, también nos alineamos a una estrategia que tenía la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión, que es vigilancia tecnológica. Entonces, estas dos pautas empiezan a guiar al estudiante de forma virtual, pero que pudieran empezar a identificar esas necesidades, que empezaran a identificar dónde podían buscar la información y dónde y cómo comunicar esos resultados. Entonces, estas dos estrategias, tanto la 7 como la 8, empezaron a representar esas oportunidades que a veces era difícil tener porque las herramientas a veces no las teníamos a la mano, y en cambio aquí la virtualidad nos dio acceso de forma ilimitada y a todos sobre estas herramientas. La otra que pues fue muy interesante fue la parte de participación en proyectos. ¿Sí? En términos generales, pues uno normalmente en proyectos pues tenía que ir al laboratorio, hacer investigación, tener unos resultados, analizar esos resultados, pero también nos permitió empezar a mirar estrategias de intervención. Entonces, estas estrategias de intervención en la universidad también tenemos el mercado agroecológico que se llama Alimentos para la Vida. Y aquí habían unas necesidades muy grandes en torno a la cadena de valor. Este mercado ecológico, pues ellos tienen una estructura muy robusta en la cual pues analizan al productor y todo, pero les faltaba toda esta parte de agregación de valor, les faltaba toda esta parte de poder mejorar sus prácticas de producción, sus prácticas alimenticias, incluso cómo conservaban o bioconservaban, que es lo que al final nosotros que generamos una cartilla que se denominaba proceso y bioconservación, que les quedó a ellos, que podían consultar en cualquier momento. Entonces fue una intervención muy interesante donde los mismos estudiantes de maestría pudieron intervenir en procesos reales y empezar a revisar las necesidades puntuales que se tienen en de diferentes productores y en diferentes cadenas. Entonces desarrollamos también unos temas de talleres virtuales, diseñamos la cartilla y pues pudimos realizar como todo el proceso, incluso en pandemia, porque pues también facilitaba porque los productores viven en diferentes zonas. Entonces pues simplemente después era congregarlos y podernos conectar y poder trabajar de forma puntual sus necesidades. Aquí hubo algo muy importante y fue unos conversatorios que se dieron. Al final, primero hicimos unos talleres que son los que tenemos pues aquí evidenciados en este Canva, en esta publicidad, pero al final hicimos con los productores unos conversatorios para poder resolver sus problemas directamente pues eh, dentro de la cadena que estaban sufriendo o dentro del tema particular que tenían dudas. Y eso los hicimos con los estudiantes de maestría. Esto iba muy alineado pues como a la parte práctica que teníamos. Y finalmente, ya para terminar, cuando ya pudimos salir, cuando ya nos dieron pues como
los avales para poder visitar algunas fincas, pues entonces pudimos hacer incluso algunos laboratorios, pues guardando todos los protocolos. Aquí para la foto no guardaron distanciamiento, pero dentro de los laboratorios lo hicimos, pudimos hacer visitas. Pues porque, y aquí fue muy interesante, ¿no? Porque muchos de estos estudiantes comenzaron su estudios de forma virtual y realmente esta fue la única oportunidad en la que ellos se pudieron conocer, ¿cierto? Entonces ahí hubo unas interacciones importantes. Todavía seguimos con algunas limitaciones pues de poder hacer las visitas, pero también se da una forma de interacción diferente y una visión un poco más holística de los procesos que se pueden dar porque se sale de la cotidianidad y entonces se están viendo los problemas puntuales y de forma integral. Entonces aquí esto era una asociación cafetera de mujeres de cafés especiales y entonces se les hizo esta visita y esta fue una visita a una planta que realiza procesos de producción biodinámica y exporta plátano a Estados Unidos. Entonces, finalmente también pudimos tener eso. Y entonces, dentro del marco que yo tengo, pues quiero terminar esta sesión pues de experiencias, de contarles estas experiencias con esta frase, pues que yo creo que va muy a todos los procesos que hemos realizado y los esfuerzos que han hecho los programas y todas las universidades, no solo de Colombia, Perú y el mundo, para continuar con la generación de conocimiento y capacidades en nuestros estudiantes. Esta es una frase de Héctor Abad Gómez que dice así: el mero conocimiento no es sabiduría. La sabiduría sola tampoco basta. Son necesarios el conocimiento, la sabiduría y la bondad para enseñar a otros hombres. Y yo aquí le agregaría, pues también poder usar las diferentes herramientas para poder enseñar y poder brindar ese conocimiento a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Lina María Suárez Guzmán, por su ponencia y estoy completamente de acuerdo con la última frase que acaba de compartir porque tiene mucho de cierto, que cuán importante es el compartir, el enseñar, porque uno también al enseñar a los estudiantes aprende, porque ellos evidentemente tienen distintas dudas y a veces nosotros mismos no nos preguntamos todas las dudas que ellos tienen. Entonces también nosotros aprendemos mucho de cada uno de nuestros estudiantes. Y qué importante que es transmitir, difundir, así como lo estamos haciendo en este evento, en este primer simposio internacional de industrias alimentarias. Y pues estamos aquí todos concentrados a estas altas horas de la noche. Tenemos ahora, le comento, 182 personas que siguen todavía perseverando, ya que es un poquito tarde, hemos empezado 3 de la tarde, le comento, doctora Lina, pero sin embargo los participantes siguen ahí atentos a través de este medio que es el Zoom, conectados para poder absorber todo el conocimiento y poder también ellos generar nuevo conocimiento y también si son estudiantes poder hacer su investigación. Agradecerle nuevamente, doctora Lina, e invitar pues a los participantes a que realicen sus preguntas en este momento. Y no sé si usted tenga su correo electrónico, podría de repente en este momento compartirlo, ya que aquí hay profesionales, estudiantes y público en general interesado, evidentemente, en contactarla, ¿no? Y poder de repente ya hacer investigación. Y tenemos acá, le comento, personas de todo el país, del Perú, del norte, del centro y del sur, que estoy segura que van a querer contactarla. No sé si podría compartir Claro su que sí. correo electrónico, por favor. Y me perdí un poquitico aquí voy a dejar de compartir para poder compartir mi correo aquí en el chat. Claro que sí, con mucho gusto, pues responderé las preguntas y pues podemos hablar de diferentes temas también a nivel de investigación, como lo mencionabas ahora. Voy a poner aquí mi correo de la universidad. Bien, Y bueno, no, pues ya quedaré atenta a cualquier inquietud, a cualquier
pues sugerencia también que podamos realizar, cualquier otra experiencia que también podamos compartir. Yo les traje algunas, pero realmente yo creo que aquí todos hicimos un gran esfuerzo en poder empezar a transmitir todo ese conocimiento dentro de toda esta coyuntura que hemos tenido, y por eso es que yo quise, eh, en vez de decirles experiencia, decirles oportunidades, porque es muy interesante estar aquí con ustedes el día de hoy, eh, pues evidencia todo ese esfuerzo y toda esta oportunidad que nos ha dado también la pandemia. Sí, al parecer, doctora, no tenemos consultas, todo ha quedado muy claro y bueno, solo me quedaría agradecerle una vez más por compartir pues su experiencia en cuanto a lo que es la enseñanza virtual y pues ha sido un reto para todos los docentes que están presentes y por supuesto también para los estudiantes, ya que evidentemente la educación virtual no se va a comparar a la educación virtual. No vamos a decir que la educación virtual es mala, sino que tiene también otras bondades, como usted lo ha mencionado, otras herramientas que hemos tenido que aprender a utilizar, tanto estudiantes, o bueno, más los docentes que los estudiantes, ya que los jóvenes tienen la tecnología a la mano y a veces muchos de ellos incluso han tenido la oportunidad a nosotros de decirnos, docente, elija ya, no se le escucha, y entonces también nosotros hemos puesto mucho en nuestra parte y ellos también al otro lado, al prestar atención y no dormirse como alguien dijo, ¿no? Ya siendo altas horas de la noche y no habiendo preguntas, doctora, yo le invito a que usted nos pueda dar sus últimas palabras de despedida, ya para luego empezar con la clausura de este evento. Bueno, primero, como dije al inicio de la conferencia, darles las gracias por esta oportunidad de poder compartir pues lo que hemos realizado en la facultad, y pues poder también compartir desde otros países que se han hecho, porque eso nos permite compararnos, nos permite saber también cómo estamos nosotros abordando diferentes temáticas, y pues también los países que están haciendo. A que aprovechen, realmente uno, yo sé que estar virtual a veces cansa, pero también pueden aprovechar pues las diferentes estrategias que se han generado desde la virtualidad, y que bueno, extenderles mi agradecimiento, que estoy a la orden, ahí les dejé mi correo electrónico, espero podamos seguir haciendo cosas grandes y también poderlos tener en mi universidad y en Colombia. Nosotros, pues finalmente también con todo esto y que les hablaba de la movilidad, nosotros tenemos también, pues hemos tenido movilidad con diferentes universidades, y que puede ser un punto de partida también para empezar a trabajar en conjunto en movilidad con estudiantes, desde la virtualidad y prontamente presencial.